Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar este culto de oración, el cual es un privilegio formar parte de este tiempo en el cual podemos bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Antes de empezar, te quiero compartir este salmo que está en el Salmo 48. Dice así: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Lo presentamos delante de ti, mi Dios, siendo tú llevándote toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar la alabanza y la adoración, así que damos paso a la alabanza. 1, 2, 3 asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
adoro por lo que hiciste en mí. En reposo y en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Y al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos y en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Y al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No
moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Perdida sin ti. Perdida sin ti. Estoy perdida sin ti.
Le damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que hemos tenido de poder alabar y bendecir su nombre. Vamos a darle paso a nuestro pastor, que es el que nos va a compartir de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso poder adorar y bendecir al Señor y tener un tiempo donde podemos dar al Señor nuestro agradecimiento, que es lo que más o menos significa la alabanza a nuestro Dios. Bien, le damos gracias a Dios y una vez más estamos aquí un jueves para darle gracias, para buscar de la palabra, para compartir con la iglesia, y estamos obligados a hacerlo de esta forma, así que de esta manera lo vamos a hacer. Vamos a buscar en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 3. Capítulo 3, y también en el capítulo 1 leeremos algún versículo. Josué, capítulo 3, los versículos del 1 al 4 vamos a estar leyendo. Amén. Y vamos a buscar de la palabra de Dios, así que mandamos un saludo a la iglesia, a los hermanos, las hermanas que estamos ahí día a día buscando del Señor, soportando la situación y esperando en Dios qué es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas y qué nosotros podemos hacer también para cumplir los deseos del Señor. Bien, tenemos ya Josué capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y José dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que quien nos guíe en esta mañana, quien abra nuestro entendimiento espiritual, Señor, y podamos, Dios mío, discernir tu palabra, podamos discernir, Señor, lo que quieres para nosotros, ese pan del cielo que necesitamos en estos días, Señor, para alimentar nuestra área espiritual también. Padre, gracias por todo, mi Dios, te damos y pedimos que tú estés en medio de esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya he tenido 2 errores. Uno he dicho del 1 al 4 y he leído hasta el 5, porque era hasta el 5. Y otro he dicho esta mañana y no esta mañana, esta tarde. Bien, gloria al Señor Jesús. Bien, dice la palabra, esto era el tiempo donde el pueblo de Dios iba a pasar el Jordán para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Ahí un poquito antes estaba Moisés, que era el encargado, pero al final Moisés pues falleció, y después de Moisés estaba Josué para pasar al Jordán, el pueblo pasarlo por el Jordán. Entonces vemos en el capítulo 1 de Josué, el versículo 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Ves? Ahí vemos la continuación. Falleció Moisés y ya Dios tenía preparado a Josué. Quiere decirte que Dios siempre está teniendo algo preparado para después. Dios no es un Dios que haga las cosas de improviso, sino que Él tiene un orden y tiene una dirección y unas metas, ¿no? Entonces, todo esto estaba preparado, acabó Moisés y empezó Josué. Acabaremos nosotros y seguirá alguien después. Por eso es importante que la enseñanza es que nosotros debemos continuar la obra de Dios y pasar ese Jordán y guiar a otros también a pasarlo. El Jordán es un poco los impedimentos que tenemos para estar en la plenitud. Entonces, de alguna forma, el Jordán era lo que impedía llegar a la tierra prometida.
y Moisés los llevó hasta el Jordán y Josué pasó el Jordán para llegar a esa tierra prometida. Entonces estamos viendo aquí que se estaba continuando la obra de Dios y nosotros somos los herederos de aquello y debemos seguir continuando la obra de Dios. Y debemos seguir llevando a la gente a pasar ese Jordán. El Jordán es un poco los impedimentos, ¿no? Impedía el llegar al lugar que queríamos, y en esta vida también tendremos muchos impedimentos, muchos Jordán que estarán delante de nosotros y tendremos que atravesarlo para llegar a esa plenitud que te estaba diciendo, a ese tiempo y a esa hermosura de presencia de Dios. Entonces debemos continuar la obra del Señor y tenemos la responsabilidad de seguir adelante continuando el plan de salvación que el Señor tiene para esta tierra, guiando también, si es posible, a otros y ayudándoles a pasar a superar los impedimentos que podemos tener para eso. Pasamos al capítulo 3 de este libro de Josué, donde dice: Josué se levantó de mañana. Y quiero analizar un poco lo que la palabra de Dios nos enseña, ya que la palabra es tan hermosa y tan amplia que nos llevaríamos años y años y años y años para poder entender una parte, porque creo que ni siquiera podríamos entenderla entera de la plenitud tan tremenda. Dice, de mañana se levantó de mañana. ¿Qué es lo que implica de mañana? De mañana implica que tenemos que tener una actitud de diligencia, de querer hacer las cosas, de una actitud de decisión, de poder tener diligencia, decisión, propósito, funcionalidad. O sea, estar con una mentalidad, levantarse de mañana implica tener una mentalidad de decidir, de hacer las cosas, tener una mentalidad de tener propósito. Hoy vamos a conseguir, hoy vamos a hacer, hoy vamos a llegar, hoy vamos a conquistar, tener propósito y ser funcional. Decir desde la mañana, ya me levanto, ya me preparo, ya hago, ya ves. Y igual en esta vida que nos toca vivir, estos momentos que nos toca vivir de la vida, tenemos que tener esa dirección que nos lleva el ser de mañana, ¿no? El ser personas diligentes, con decisión, con propósito y ser funcionales. Y decir, vamos a preparar esta etapa que estamos viviendo, y no solo en esta etapa particular que estamos viviendo en el mundo ahora mismo, sino después, cuando esto pase, vendrán otras cosas, quizás no de esta envergadura, pero a nivel personal sí tendremos problemas, tendremos Jordán delante que nos impedirá, y siempre tendremos un impedimento. Por eso la enseñanza, ¿no? Y vemos que dice lo que podemos aprender de la palabra, dice de mañana. Así que de mañana tenemos que estar ya tener una mentalidad, como te decía antes, de diligencia, de decisión, de propósito y de funcionalidad. Vamos a funcionar, vamos a hacer algo, no vamos a esperar, no vamos a pensar, no vamos a esperar que las cosas ocurran. Hay que ponerse a trabajarlo. Dice también, después dice, y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Ir al Jordán implica o nos enseña enfrentar la situación. Ellos fueron al Jordán, el impedimento, lo que les impedía llegar a la tierra prometida. Ir al Jordán significa o nos enseña tener que enfrentar la situación y no solo tener quejas o echarle las culpas a otros. Hay que enfrentar la situación, sea cual sea la que estemos viviendo y sea cual sea la que viviremos después y la que ya también hemos aprendido en otras circunstancias que hemos estado viviendo. Entonces, ir al Jordán implica no tener miedo a enfrentar la situación que estamos viviendo. Ir al Jordán implica vamos a enfrentarnos, vamos a analizar, vamos a ver qué está pasando, qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y sobre todo no tener una actitud de quejas. Y por qué pasa, y qué pasa, y no tengo, y no llego, y no soy. Así no podemos llegar a ningún lado. Tenemos que tener, como decíamos antes, una decisión y propósito. Y ahora, otra de las cosas que tenemos que evitar cuando vamos al Jordán es echar las culpas a otros.
buscar a ver quién tiene la culpa de lo que está pasando. No merece la pena. Ir al Jordán implica enfrentar la situación y ir nosotros a enfrentar a lo que está pasando y de alguna manera dejar las quejas y disponernos para enfrentar sea cual sea la situación. Y seguimos leyendo el versículo y dice, y vinieron al Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Otra cosa que podemos ver, de mañana, diligencia, decisión, ir al Jordán, enfrentar la situación, y dice también, y reposaron, como dice, y reposaron allí antes de pasarlo, o sea, antes de pasar el Jordán, antes de enfrentar la situación, reposaron. ¿Qué es lo que a mí me da a entender? Reposar, yo entiendo que de alguna manera era que estuvieron planeando qué iban a hacer, estuvieron orando cómo iba a ser, se prepararon y se fortalecieron. De alguna manera, eso tenemos que nosotros hacerlo también antes de enfrentar una situación. Pararte, y en este caso de reposar, quiero decir pararte antes de enfrentar y orar, fortalecerte, buscar guianza del Señor, prepararte y no ir a lo loco. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación que estamos viviendo? Repito, como las que vendrán más adelante, porque no creas que esto ya cuando se acabe ya todo va a ser color de rosa, ¿no? Que seguiremos teniendo una en mil circunstancias adversas a nuestras vidas. ¿Cómo tenemos que hacer? Pues cuando vengan las situaciones, cuando esté en esta situación, reposaron antes, se pararon, estuvieron orando, estuvieron planeando. Imagínate antes de llegar al río y pararon allí, estuvieron viendo a ver de qué manera podemos saltar el río. Ellos estaban allí, aunque Dios les había dicho que les iba a ayudar, pero ellos estaban ahí en la duda de cómo sería. Y hoy en día nosotros igual, sabemos que Dios nos va a ayudar, pero tenemos un poco la duda de cómo Dios nos va a ayudar. Por eso hay que pararse, esperar en Dios y tener tiempo de oración y tiempo de búsqueda, tiempo de preparación. Y eso es lo que yo creo que nos enseña cuando dice que reposaron allí antes de pasarlo. Y dice el versículo 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. 3 días, yo creo que ahí está hablando de un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de organizar nuestras vidas. Al decir 3 días yo lo entiendo como un tiempo, ¿no? Puede ser 3 días, puede ser 1, puede ser más tiempo, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que estuvieron un tiempo de preparación. Quizás ahora sea un tiempo de preparación en tu vida, un tiempo de oración, un tiempo de espera, un tiempo de prepararte para enfrentar lo que pueda venir después, tanto bueno como malo, porque puede venir algo bien como puede que no. Entonces ese tiempo es un tiempo que deberíamos de tener el pueblo de Dios, y cualquiera que aunque no conozca a Dios debe tener un tiempo. Para el pueblo de Dios sería tiempo de oración y ayuno, tiempo de preparación. Y saber que tiene que haber un tiempo en el cual yo debo dedicar a eso. Por eso aquí dice y después de 3 días, ¿ves? Esperaron allí y estuvieron 3 días. 3 días que quizás estuvieron, yo me imagino que al ser el pueblo de Dios estarían orando, estarían buscando, estarían viendo el Jordán delante y diciendo, bueno, a ver qué va a hacer Dios, cómo lo va a hacer, y cuando Dios lo haga, dónde voy a estar, qué voy a hacer yo. Ese tiempo de preparación, de cercanía con Dios es necesario también, que hoy en día también lo tengamos. Y dice el versículo 3, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca era la presencia de Dios. Era el Señor va ahí y nosotros vamos siguiendo la dirección de Dios en su presencia y siguiendo la dirección del camino que Dios nos va a ir marcando. Así que cuando Él les avisó, cuando estuvieron un tiempo esperando, preparándose para pasar, dijeron, bueno, ahora estáse preparado,
porque va a salir la presencia. Ahora vas a ver la presencia, Dios va a moverse y vosotros debéis estar preparados para seguir esa presencia. Eso viene detrás de la oración, detrás de la búsqueda, detrás del deseo de conocer, de estar con Dios. Vendrá que Dios hablará, Dios te dirá algo, te revelará, Dios se mostrará y nosotros tenemos que estar dispuestos para que lo que Dios diga, nosotros seguirlos y nosotros andar y poder caminar en esa presencia. Es el versículo 3 y dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Saber el camino que debemos de ir, prácticamente casi, bueno, nadie creo que sepa qué es lo que te viene mañana. No sabemos caminar porque es curioso, dice, por el camino donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Estamos viviendo un camino que no hemos pasado antes, que no sabemos, que estamos ahí y es un camino que no sabemos cómo caminarlo. Y por eso la palabra es hermosa, que ya aquí lo sabe y sabía y dice, mira, vamos a seguir el arca, la presencia de Dios, porque te va a llevar por un camino donde tienes que ir porque no sabéis cómo hacerlo. Dios nos va a guiar por ese camino. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que nosotros no hemos pasado antes por esto. Y seguramente no, algunas cosas habremos pasado, pero siempre hemos oído esa frase que la historia se repite cuando no se aprende, ¿no? Entonces quizás pasamos 2 veces la misma cosa en la vida, pero no deberíamos pasarla 3 por lo menos, ¿no? Entonces hay situaciones que no hemos estado nunca y situaciones que ahora estamos viviendo que no hemos vivido nunca, y vendrán más situaciones que no has vivido en tu vida personal nunca. Pero Dios ya nos avisa y dice, sigue mi presencia, sigue el arca, porque te voy a llevar por esos caminos que tú no has pasado antes, pero que Dios sí lo sabe, que Dios puede guiarte, que Dios sí sabe, porque Dios es omnisciente y lo sabe todo, y Dios sí puede guiarnos, y su intención es esa, guiarnos por los caminos que no hemos andado, que tenemos desconocimiento, ¿no? Y por eso dice, a fin de que sepáis, ¿no? De seguir a Dios, a fin de que Él nos enseñe por ese camino, porque nunca lo hemos andado. Como estamos quizás ahora muy claramente en esta situación, son caminos que nunca hemos andado, nunca, que yo sepa, nunca se cerraron las iglesias, nunca obligatoriamente tuvimos que tener los cultos de esta forma, porque antes se tenía, la gente lo hacía también, pero se podía estar en la iglesia. Hoy es obligatorio hacerlo de esta forma, no hay otra para poder tener el culto. Luego, no hemos andado por estos caminos nunca. Y es tiempo de buscar la presencia de Dios para que Él nos guíe y nos diga cómo hacer y cómo seguir adelante en esta andadura que nos está tocando. Y dice ya para terminar, a fin de que sepáis el camino que debéis andar. Y el versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay una promesa de Dios de que va a hacer maravillas entre nosotros. Pero dice, santificaos. Cuando está hablando de santificaos, está hablando de reconocer nuestros errores y rectificarlos. Cuando reconocemos nuestros errores y tenemos el propósito de ir rectificando y Dios ve que estamos caminando de una manera diferente, acercándonos más a lo que Él le está marcando, entonces cuando vamos a ver las maravillas que Dios va a hacer. Cuando habla de mañana, habla de un futuro, habla de lo que va a hacer. Y yo espero y sé que Dios va a hacer maravillas en medio del pueblo. Pero antes debemos de santificarnos. Antes debemos reconocer los errores y rectificar. Si hay una curiosidad que en el versículo 4 antes dice que sigamos el arca, dice, pero entre vosotros y ella haya distancia, como de 1000 codos, y no os acerquéis a ella, ¿no? Yo cuando leí eso me quedé un poco, bueno, si es la presencia hay que estar cerca de la presencia y deberíamos de ir pegaditos a la presencia, pero claro, en aquel momento todavía no estábamos santificados y Él sabe que somos, cometemos muchos errores. Entonces Dios dice, yo voy a enseñarte
pero no puedo dejar que estés demasiado cerca porque somos muy pecadores, cometemos muchos errores. Entonces Dios es santo, 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 no es limpio, no hay mancha, no hay error en él. Entonces en ese momento no se podía ir cerca, pero después dice santificaos. Y una vez que nos santifiquemos, o sea, reconocemos los errores y hacemos propósito de enmienda en el sentido de que queremos rectificar los errores. Y cuando ya hacemos eso, sí estamos ya que podemos estar muy más cerca del Señor. Y por eso cuando Jesús murió en la cruz, dice que se rompió el velo del lugar santísimo, porque por medio de Jesús sí que podemos estar cerca. Jesús es el que pagó el precio de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos santificamos, nos acercamos a Jesús, permitimos que Él lave nuestros pecados, que Él nos perdone de nuestros errores, que nos enseñe a rectificarlos, entonces sí vamos a estar muy cerca de Dios y Dios hará maravillas. Y eso es lo que estamos esperando, que Dios haga sus maravillas, pero nosotros hagamos nuestra parte también. No solo nos vamos a quedar sentados y que Dios haga su parte y nosotros aquí como si no hubiese pasado nada. Reconocer los errores y hacer propósito de enmienda. Voy a corregir mis errores, voy a corregir mi dirección, voy a seguir la dirección que Dios marca, porque es una dirección que me llevará a cruzar el Jordán y todos los problemas que pueda tener en mi vida para poder llegar a la tierra prometida, a la vida de plenitud que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que hasta ahí quería comentaros la palabra del Señor. Veis lo rica que es y las enseñanzas que podemos sacarle de una frase siquiera. Así que, bueno, le damos gracias a Dios por este hermoso jueves. Pedimos al Señor que siga ayudándonos. Nosotros los jueves son jueves de oración. Ahora, como decimos, no va a ser de oración porque no podemos tener tiempo de oración en estos tiempos. Por eso lo usamos más para la predicación de la palabra y el tiempo de adoración. Pero sí recomiendo siempre que después podamos estar unos minutos, cada uno ahí en su casa, orando por la situación, orando por tu propia vida, orando por tu familia, orando por tantas necesidades y tantas cosas que están ocurriendo en estos momentos que se nos van de las manos, pero con la cercanía y la ayuda de Dios vamos a ver maravillas. Así que el Señor te bendiga. Y el domingo estaremos a las 11:30 también por este mismo canal. Dios te bendiga mucho.